Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar. Bueno, reciban quienes se encuentran aquí en la sala de la Casa de Historia Insurgente Bolívar Chávez, sitio que no me canso de decir, emblemático en el marco del cuadrilátero histórico de la patria. Una pequeña extensión del Jardín de los Granados, desde donde tuvo sus primeros días de juegos infantiles el libertador Simón Bolívar. Estamos muy próximos a la casa natal del libertador. Y por supuesto, el epicentro de muchos acontecimientos históricos de nuestra historia patria. Es simbólico entonces que desde aquí estemos elevando nuestra voz, sacando el pecho para defender una vez más nuestra independencia. En el día de hoy reciban el cordial saludo de la ministra de Educación Universitaria, doctora Sandra Oblitas, del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, quien está aquí también con nosotros, y por supuesto de todos los trabajadores, las trabajadoras del Centro Internacional Miranda, y un saludo también para quienes nos sintonizan en el canal de YouTube. Esta conferencia del día de hoy lleva por título Referéndum sobre la Guayana Esequiba, análisis y perspectivas, y estará a cargo de la doctora Ana Cristina Bracho. Ana Cristina Bracho pertenece a la Legión de Mujeres de nuestro país, venezolanas, que están liderizando este momento histórico con sus aportes, no solamente desde el punto de vista de análisis, sino contribuciones que nos ayudan un poco a comprender el camino que transitamos y a visorar posibles escenarios que nos reporta esta lucha. Esta vez somos parte visible de la historia insurgente, de la historia de los que resisten, y resisten no solamente por resiliencia, sino propositivamente, desarrollando entonces acciones concretas, y ya en esta historia que estamos escribiendo, la mujer venezolana no quedará invisibilizada por mujeres como Ana Cristina Bracho. Ella es abogada, egresada de la Universidad del Zulia, es magíster en Derecho, Economía y Gestión, especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales en la Universidad de Caen, Baja Normandía, Francia. Es docente de distintas instituciones de reconocida trayectoria, entre ellas la Escuela Juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es autora de distintas publicaciones en el área de la cultura y el derecho, y es representante del movimiento constitucionalista bolivariano. De acuerdo a la programación que habitualmente desarrollamos los miércoles, vamos a tener la participación de la doctora Ana Cristina Bracho. Posterior a su intervención, recibiremos las preguntas tanto del chat en vivo del canal de YouTube como de los asistentes a la sala. Habrá entonces el ciclo de respuestas a las preguntas formuladas. Tendremos el acompañamiento musical de Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo,
que siempre nos acompaña musicalmente en nuestras actividades y en el desarrollo de nuestras temáticas, para finalmente dar por concluida la actividad. Exhortamos a quienes sintonizan por el canal de YouTube en tiempo real para que formulen sus preguntas en la medida en que va avanzando la exposición. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a leer la columna de todos los miércoles en el Correo del Orinoco del CIM, Centro Internacional Miranda, que hoy, déjenme ver para citarles el título como corresponde, nos la escribe Anabel Díaz H. y se denomina Importancia Geoestratégica de la Guayana Esequiba. Sin más, voy entonces a darle la palabra a Ana Cristina Bracho. Nos sentimos muy orgullosos de tenerla con nosotros. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Internacional Miranda, a Domingo, la invitación a este espacio, también a Xavier, y aprovechar este momento que creo es una cita con la historia. Nosotros estamos llamados a darle fin a un proceso que se viene postergando desde la independencia, que es realmente lograr el respeto de un principio constitucional, que es la integridad territorial basada en nuestro mapa original de 1777. Sin duda alguna, para hablar del tema vamos a tener que analizar tanto esos sucesos del siglo XIX como hechos que están muy calientes. Por ejemplo, hablar del proceso de licitación que adelanta la República Cooperativa de Guyana desde el año 2023, que es el eje central de los intereses que están detrás de la ofensiva de Guyana. Nosotros, para entrar, debemos tomar en cuenta que Venezuela ha tenido una sola postura histórica, y la postura histórica, que la podemos leer desde nuestras constituciones, es la noción de que nuestro territorio incorpora una de las provincias, que es la provincia de Guayana, de la cual este territorio formó parte. Al lado de eso vamos a ver también una constante histórica, que es la constante que ha buscado aprovecharse de Venezuela en momentos de especial debilidad institucional y de acoso a la República. Así que no es casualidad que nosotros vamos a ver que lo que ocurre hoy se dispara en el 2015 en una coincidencia temporal con el dictado del decreto Obama, lo que nos lleva en una línea, en un paralelo, a darnos cuenta que lo mismo había ocurrido cuando apenas habíamos nacido como república, ya sea a comienzos del siglo XIX todavía, con Bolívar vivo, y sobre todo en los años 40 de ese siglo XIX. De ese análisis, sin embargo, en esta ocasión me han pedido específicamente que nos refiramos al tema del referéndum. El referéndum que fue convocado en septiembre de este año por Venezuela. Allí podemos y vamos a hacer dos lecturas. La primera lectura, desde nuestro derecho nacional, nos va a ubicar que el referéndum es uno de los mecanismos previstos en el artículo 71 constitucional, mediante el cual se ejercen los derechos políticos. Nosotros tenemos que recordar que cuando en 1999 se adoptó una nueva constitución, esta tuvo una innovación fundamental, que es la determinación de la soberanía como un poder intransferible del pueblo al gobierno. Así que en las materias de especial trascendencia está obligado a entrar a ese ejercicio constituyente, a ese ejercicio de retorno de las decisiones al titular único de la soberanía. Allí entonces nos damos cuenta que una lectura desde el punto de vista
nacional nos lleva a entender que ser consultado es un derecho y que no existen límites temáticos sobre los derechos. Por ende, quienes afirman, por ejemplo, que la soberanía no se consulta, están errando, porque no es cierto que haya ese límite y por el contrario, nuestra muy amplia Constitución de Derechos y escasa Constitución de Deberes tiene solo un deber muy claro, que es el deber de la defensa territorial de la nación, que recae en todos los nacionales y también en todos los habitantes de la República. Desde allí vemos entonces una base constitucional clara, un ejercicio de convocatoria al poder soberano que ha sido una constante en este periodo constitucional. Porque si nosotros miramos atrás, vamos a encontrar más de 6 ejercicios de naturaleza de referendo en el periodo de la vigencia de la Constitución bolivariana y que tiene además una característica de un modo de utilizar el derecho y de gobernar Venezuela. Y es que ante las situaciones de inédito peligro, el gobierno ha optado por volver a las formas de referendo, que fue lo que vivíamos en 2017, que podemos trazar esa línea. Y esa línea no es un antojo político, porque decíamos, cambia la noción de soberanía en el artículo 5, pero también cambia la noción de la democracia. Nosotros no tenemos una democracia representativa, sino una democracia participativa y protagónica. Por eso que nosotros vamos a ver plenamente justificado en nuestro marco nacional la naturaleza de este tipo de mecanismos. De allí nosotros vamos a darnos cuenta que este ejercicio tiene por su naturaleza una relación con el campo internacional y también porque una vez que fue convocado por la Asamblea Nacional, como lo puede hacer precisamente por la Constitución, que fue organizado el comienzo de sus procesos por el Consejo Nacional Electoral, nos encontramos con un documento que la República Cooperativa de Guyana introdujo ante la Corte Internacional de Justicia. Este documento es la petición de una medida cautelar, es decir, Guyana le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre el derecho o no, la posibilidad o no de Venezuela de ejercer este referendo consultivo. Eso fue el objeto de las audiencias que vimos sucederse la semana pasada ante la Corte y también de importantes declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Nuestro argumento ante la Corte está centrado en la misma jurisprudencia de la Corte porque estamos mencionando el antecedente de Nicaragua contra Estados Unidos. Y en ese precedente nosotros vamos a observar cómo la jurisprudencia de la Corte sostiene que no puede la Corte interceder en los asuntos internos de los países y a esto tenemos que sumar cómo los diferentes espacios de Naciones Unidas, por ejemplo la OIT, han sido enfáticas de la necesidad de hacer consultas en el manejo de las cuestiones principales de los países, del territorio y de los recursos. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta de que, por un lado, hay la espera de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre esa cuestión, que se suma a la espera principal que está marcada desde abril de este año, que es el tiempo para que Venezuela se defienda, y también vimos hace exactamente 6 días a la Asamblea Nacional producir una solicitud de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia que la declaró con lugar en función de proteger los derechos políticos del pueblo venezolano. Entonces, esto
ya nos pone frente a un asunto que es bien complicado y bien lleno de líneas contradictorias y oscuras. Porque para entender cómo llegamos allí es que tenemos que recorrer lo que pasó antes. Y la primera cosa a la que tenemos que olvidarnos es que el asunto sobre la Guayana Esequiba es una situación histórica que no debería despertarse o que no entendemos cómo llegamos acá. Porque la cuestión de la Guayana Esequiba es un tema de actualidad. ¿Por qué es un tema de actualidad? Nosotros decíamos, en 2015 ocurre un hecho muy importante en la historia venezolana, que el tiempo nos va a demostrar qué tan grave fue, que fue el decreto Obama, que nosotros entendimos como un acto político. Ese acto político, recordaremos todos, fue contestado de la misma manera, porque ante el dictado del decreto Obama hubo un llamado a una recolección de 10 millones de firmas para rechazar ese acto unilateral de Estados Unidos. Firmas estas que fueron traducidas y enviadas a Estados Unidos. Así que ahí vemos otro ejercicio que, si bien no tuvo las formalidades del artículo 71, nos va demostrando cómo ante estas situaciones se vuelve a la consulta y a la participación del pueblo todo. Ese acto coincidió en el tiempo con unos hallazgos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y el mar territorial de una imponente riqueza en materia de hidrocarburos. Y también coincide con la muerte del último buen oficiante reconocido por los dos países y el cambio de actitud de la Guyana que pasa a no querer seguir en la mesa de negociación y empieza a buscar una vía unilateral de solución. Ese hecho va a generar que, acompañado con un cambio de gobierno dentro de Guyana, el discurso sobre Venezuela cambia. Y ya no es aquel país que ayudaba a Guyana, que era uno de los estados más pobres de América Latina, con iniciativas como Petrocaribe, sino que era la tiranía de Maduro y la tiranía venezolana sobre el Esequibo. Ese es el centro del discurso, anclado en otra idea, y es que nosotros, según ellos, pretendemos 2/3 del territorio guyanés. Eso es una mentira histórica, no tan solo por el argumento de que ese territorio forma parte de Venezuela, sino que al momento de la independencia de Guyana, Venezuela se reserva la disputa histórica sobre el territorio que había sido usurpado por Gran Bretaña. Es decir, que en ese momento tenemos un discurso que se monta en otros discursos sobre Venezuela como un Estado fallido, como un Estado forajido, como un Estado al margen de sus obligaciones internacionales, y desde allí busca la idea de que Venezuela está acorralando a este país. Y eso también va en la búsqueda de soluciones que se van a afincar en el año de 2018, que nosotros recordaremos fue un momento especialmente duro en la historia republicana, porque producidas las guarimbas del 17, comienza el camino de la judicialización de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es el momento de mayor beligerancia del Grupo de Lima. Y allí, valiéndose de una interpretación que ellos hacen de una carta que remitió la ONU, ellos acuden a la Corte Internacional de Justicia. Cuando ellos acuden, y es importante decir que no remite el caso la ONU, que ellos no se sientan con Venezuela a discutir qué era la solución idónea, que es lo que dice el Acuerdo de Ginebra, sino que van allí en el clima antivenezolano a exponer que Venezuela es un Estado que tiene una manera de ser que les perjudica y que ellos reivindican la vigencia del laudo de París de 1899.
Y allí encontramos otro punto central. El punto central es que el laudo de 1899 fue denunciado por Venezuela, que comienza ese proceso de la contestación del laudo en 1962 en el Foro Internacional y que es la base del Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra reconoce que no ha habido una solución válida para ese problema. Allí es donde nosotros entendemos que Venezuela no ha cambiado de posición, porque el discurso de la República Bolivariana de Venezuela es: vamos a la negociación, vamos al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que exige que las partes se pongan de acuerdo en alguno de los mecanismos. Entonces, tenemos un proceso constitucional, que es el llamado del pueblo. Tenemos un momento histórico que es profundamente marcado por el rechazo a Venezuela y del que no se nos pueden olvidar unos detalles. De ese 18 que Guyana acude a la Corte Internacional de Justicia, que es el mismo año en el que hubo elecciones presidenciales en Venezuela, nos encontramos con un pico en el 2019. En el 2019, ustedes recordarán que se produce en Venezuela una situación cuando electo Nicolás Maduro Moros, la Asamblea Nacional, que tiene la obligación de recibir al nuevo presidente, declara en su entonces presidente en desacato, Juan Guaidó, que no va a recibir al presidente de la República. Y comienza toda aquella línea argumentativa sobre la existencia de una falta absoluta, sobre la posibilidad de la Asamblea Nacional asumir la falta absoluta, y en ese clima, pocos días antes del 10 de enero, el Grupo de Lima hace una declaración que incluye el tema del Esequibo. Porque el Esequibo, como fue mucho tiempo antes, en 1915, es una moneda en la cual se ha basado la oligarquía para pedir socorro a las potencias imperiales a cambio de permanecer en el poder. Y eso que ocurrió en 1915 lo vimos volver a ocurrir en el 18. Pero aquella cosa fue tan descabezada, tan poco apoyada por Venezuela, que recordarán que fue retirada de ese primer momento. Y continuando los tiempos del 18 al 19, con los 50 países que reconocen a Juan Guaidó, con algunos países que establecen embajadas de ese gobierno, recordaremos que un punto central del denominado gobierno interino fue la negociación con Reino Unido del territorio Esequibo. Entonces allí nosotros nos estamos dando cuenta que si bien lo que ocurre hoy es resultado de una decisión de este año de la Corte, tiene por detrás un largo camino de componendas que justo ayer denunciaba la presidenta, parece buscar reintroducir, revivir lo que ocurrió en el laudo de París. ¿Por qué? Porque hubo una modificación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, donde se incluye, por ejemplo, un juez rumano que tiene dos características. La postura histórica de la administración rumana, vemos noticias de los años 80, es a favor de Guyana. Y en segundo lugar tenemos el reconocimiento de este gobierno, el denominado gobierno de Guaidó y en específico de Julio Borges como canciller. Entonces, ese es el clima que nosotros tenemos detrás de lo que parece un ejercicio meramente jurídico que es muy difícil de entender, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos que en el 18 Guyana acude a la Corte Internacional de Justicia. Acude entonces el 28 de marzo del 18 introduciendo un documento de 23 páginas en la cual ellos alegan una serie de cosas que ya vamos a revisar.
Me interesa que hagamos un momento para pensar quién es la Corte Internacional de Justicia, porque no es una instancia que funcione como los tribunales que nosotros conocemos. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que el derecho internacional tiene reglas diferentes al derecho nacional. Eso se explica de una manera muy sencilla. Todos nosotros aquí estamos en una situación de subordinación con el Estado. Eso le da al Estado un dominio de sus leyes y un dominio de sus instituciones sobre cada uno de nosotros. Nosotros el día que nacimos quedamos obligados a una serie de normas que no elegimos. Nosotros así tenemos obligaciones sanitarias. Nadie tiene que decir A o B, un niño tiene que ser vacunado. Nosotros, si yo estaciono frente a esta casa, la autoridad tiene derecho a llevarse de mi carro e incluso no decírmelo. Eso es lo que nosotros entendemos como el poder del imperio del Estado, que nos dibuja una relación vertical. El Estado y sus agentes están por arriba, los ciudadanos están por abajo, y desde que la Asamblea Nacional dicta una ley y sale en Gaceta Oficial, todos estamos obligados a ella. Y nos lleva judicialmente a una situación más que obvia. Nunca una persona en conflicto con la ley penal es interrogada sobre si está de acuerdo con la sentencia, porque es un acto de poder de la autoritas del Estado. Esta autoritas no se presenta en el espacio internacional, porque el espacio internacional es el cúmulo de esos sujetos poderosos y tienen como base de sus obligaciones el principio de soberanía, que determina que los estados se van a tratar en plano de igualdad jurídica, que busca este principio relativizar la realidad de la diferencia de facto, porque nosotros podemos decir, no es lo mismo el poder militar y económico de Estados Unidos que la situación de Nicaragua o la situación de Burundi, que son pequeños estados con poca fuerza militar. Pero cuando vemos la foto de Naciones Unidas, están sentados en la misma mesa y deben tratarse con igualdad. Eso hace que el mundo de los tribunales internacionales tenga reglas diferentes, porque en general los estados tienen la capacidad de determinar si se obligan o no se obligan. Y tienen la capacidad de, en los acuerdos, decidir si se involucran o no y plantear reservas, que era lo que ahorita decíamos. Venezuela reconoció la independencia de Guyana, pero reservó que el diferendo territorial no había terminado. Entonces no fue un reconocimiento puro y simple. Y Guyana, por su decisión de dejar de ser una colonia para ser un Estado miembro del Commonwealth, no puede imponerle su decisión a Venezuela, porque Venezuela es un Estado jurídicamente igual a Guyana. En ese orden, nosotros vamos a ver que el siglo XX fue un tiempo de especial desarrollo del derecho internacional, sobre todo lo que va desde 1945 en adelante. Pero no nos podemos engañar, porque el derecho internacional, en especial después de los atentados a las Torres Gemelas, viene en un proceso de reducción y de cambio de sus reglas. Hoy en día nosotros vemos posturas que hablan, por ejemplo, del orden basado en reglas, queriendo disminuir las categorías del derecho internacional. Y eso es, en parte, lo que hace que nosotros estemos viviendo este tiempo de guerras mundiales donde el derecho hace bastante poco. Un ejemplo demasiado crudo pero actual es la situación entre los territorios palestinos e Israel, donde nosotros no entendemos si hay una carta de la ONU que establece la igualdad de derechos y de dignidad, la prohibición del uso de la fuerza y la prohibición de la amenaza. ¿Cómo puede ocurrir una situación que cada vez se asemeja más a un genocidio? En ese entramado está la Corte Internacional de Justicia,
como la instancia destinada a evitar la guerra mediante la solución judicial de los diferendos. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta Corte es tan solo uno de los mecanismos que tiene Naciones Unidas para el acuerdo voluntario, diplomático, no bélico de una situación. Entonces, esta Corte, que era anterior a ONU, entra a ONU en 1946 para estar integrada por 15 jueces que incorpora la Asamblea General, que duran 9 años y que desde entonces, esto es muy importante, la Corte desde 1946 ha conocido tan solo de 141 sentencias. Porque cuando nosotros conocemos, hablamos de la Corte, de nuevo no es el tribunal que tenemos aquí a 2 cuadras, que tiene unos lapsos definidos, que nosotros sabemos plausiblemente cuál es el tiempo que debería usar, sino que son cortes de estilo inglés y de motivaciones mucho más políticas que las que tenemos de ordinario. Entonces, al día de hoy, nosotros vamos a ver que la Corte anuncia tener 15 asuntos pendientes. La situación de Guyana contra Venezuela, importante allí, es Guyana contra Venezuela, no Venezuela contra Guyana, porque quien introduce el juicio es Guyana, es la segunda decisión por dictar que anuncia la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿qué pide en el 18 Guyana contra Venezuela? Como decíamos ya, ellos invocan el Tratado de Arbitraje entre Gran Bretaña y Estados Unidos de Venezuela, firmado en 1897. Este documento, que también se conoce como Tratado de Washington, es el documento que firmó las reglas para el desarrollo del laudo arbitral de París. Es importante que nosotros veamos, por ejemplo, lo que ha denunciado como historiador Samuel Moncada sobre todo lo que allí se hizo y cómo Estados Unidos realmente va a un espacio en el que el Reino Unido no podía perder y se establece el hecho de que los jueces no podían ser venezolanos. Esa situación es la que va a dar lugar a lo que ocurre y nosotros denunciamos del Tratado de París. Y es allí donde hay un paralelismo histórico porque son potencias que están buscando oro, que van a establecer los límites y van a reconocer el derecho valiéndose de una situación especialmente débil de Venezuela que se parece a lo que estábamos hablando. Ese laudo arbitral de 1899, dice Guyana, es una liquidación completa, perfecta y definitiva y es lo que, según ellos, les da derecho a esa segunda patica que tenemos nosotros en el mapa, la patica que crecimos pintando con rayitas. Hoy en día, Venezuela denuncia cómo no solamente ese laudo no es válido por lo que ha denunciado desde 1962, sino que Guyana cada vez busca mayor penetración al mar territorial no controvertido de Venezuela. En derecho internacional hay un principio y es que el mar sigue a la tierra. Nuestra frontera marítima es una proyección de nuestra tierra y eso nos da derecho de pesca, derecho de tránsito, derecho de comercio y disposición de toda la riqueza que pueda haber en ese mar. Una de las causas de este diferendo es precisamente la búsqueda de Guyana de quedarse con nuestra salida al Atlántico. Y allí nosotros vamos a ver cómo en los últimos 10 años Venezuela ha venido denunciando esto. Ellos señalan entonces que este debe ser aplicado porque ellos dicen que el Acuerdo de Ginebra no significa que el laudo no haya sido válido.
una interpretación absolutamente errada e ilógica, porque lo lógico hubiese sido defender el Laudo de París. Si yo estoy segura de que esa norma era válida, ¿por qué firmé ese documento en Ginebra? Y lo otro que señalan es que el secretario general tiene la capacidad de decidir cuál es la vía. Y esa es la carta a la que el presidente Nicolás Maduro se ha referido y la correspondencia que ha dicho que si Naciones Unidas no rectifica va a publicar. Lo importante allí es tomar en cuenta que esa lógica de que el secretario puede decidir por Venezuela no puede aplicar, porque estamos hablando de entidades soberanas a las cuales el secretario general no tiene la capacidad jurídica de ordenar. Si tuviese, pónganse en la actualidad. Ustedes han visto lo que dice ONU, por ejemplo, del alto al fuego en el territorio de Gaza. Y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice. Y no tiene fuerza vinculante. No puede tenerla sobre Venezuela porque Venezuela es un Estado soberano y porque el Acuerdo de Ginebra dice que el acuerdo debe producirse de manera satisfactoria para ambas y porque ambos estén de acuerdo. Y Venezuela está diciendo, yo no estoy de acuerdo, como no lo he estado nunca, y cuando vemos además el proceso de los últimos 20 años, ha sido constante la denuncia a los procesos de arbitraje y la denuncia a los procesos jurisdiccionales sobre Venezuela que busca restablecer su inmunidad de jurisdicción. Entonces, esa actuación de Guyana es objeto de un memorándum del presidente de la República y nosotros vemos al menos 6 declaraciones entre presidente, vicepresidenta y canciller de los diferentes cancilleres que han estado, que han denunciado que no reconocen la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, en el 2020 se plantea el 18 de diciembre una primera decisión de la Corte Internacional de Justicia. Si nosotros recordamos las fechas, nos vamos a dar cuenta que esa decisión fue dictada en un momento en el que toda la actividad jurisdiccional nacional e internacional estaba congelada porque estábamos en plena pandemia antes de las vacunas. Esa es la primera denuncia en relación a la forma que hace Venezuela. Se hace en un tiempo inhábil con un principio de urgencia que no parece tal, porque en todo caso, además, tú estás diciendo que es urgente resolver algo que se había producido más de 100 años atrás. Y además de eso, en esa decisión del 20, la Corte decide por 12 votos contra 4 que tiene jurisdicción sobre lo planteado por la República Cooperativa de Guyana. Y a partir de allí, Venezuela dicta e inicia un trabajo denominado el planteamiento de las excepciones preliminares. Cuando nosotros hablamos de excepciones preliminares o hablamos de cuestiones previas, estamos hablando de algo que no es el juicio, pero que viene antes del juicio, que impediría que el asunto se trate. La primera cosa es que el juez no tiene la capacidad de la jurisdicción. Jurisdicción en latín, que es de donde viene, no significa otra cosa que la posibilidad de dictar el derecho. Juris es derecho, dicción es dictar. Entonces, Venezuela dice, mira, yo no he reconocido la jurisdicción de la Corte y yo me he expresamente reservado en los tratados que esto sea posible. Luego va a objetar la posibilidad de que Guyana sea un adversario, un contrincante válido ante la Corte. ¿Por qué? Porque en 1899 no existía Guyana. En ese entonces, cuando se firma ese documento, se firma con el Reino Unido y va a alegar un precedente, que es el precedente del oro amonedado. El oro amonedado es una decisión de la Corte Internacional en los años 40,
en la cual conoce un caso en el que hay un litigio de un oro que habían tomado los nazis, que estaba siendo reclamado. Una vez que el juicio iba mal para el reclamante, dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo ese oro lo tenía como custodia, no era mío. Tenemos que llamar a Albania, que era la dueña de eso, para que diga qué vamos a hacer con eso. Y es lo que invoca a Venezuela y dice, tú no puedes venir aquí sobre un tratado que no lo firmaste tú y que además fue objeto de un segundo tratado que no hay ninguna duda que está vigente, que es válido y que fue reconocido por todos, que es el Acuerdo de Ginebra. Eso nos produce la decisión de abril de 2023. Esta fue recibida por la vicepresidenta de la República, quien se pronunció diciendo, es una sentencia incidental. Una sentencia incidental es aquella que resuelve este punto que no es el fondo, es la incidencia, aquello que se alegó que quería parar el fondo. Pero esa sentencia tiene connotaciones históricas y ahí es donde estamos, en donde estamos y estamos hablando hoy, porque significa un avance de esto, porque la Corte vuelve a determinar que a pesar de que la objeción, el hecho de oponerse fue admisible y fue evaluado por la Corte, sigue manteniendo que tiene la jurisdicción para conocer del asunto planteado por Guyana y solamente señala que va a involucrar al Reino Unido para que la postura de sea evaluada, no para que sea parte. Y nos podríamos preguntar cuál es la importancia de que sea Reino Unido o que sea Guyana. Y ahí yo les invito a leer la prensa guyanesa. Y la prensa guyanesa está centrada en unas frases muy sencillas. Decir que Venezuela pretende 2/3 del territorio de Guyana. Y no es lo mismo cuando nosotros consideramos que la línea de Schomburg y lo que vino después de esto, que es precisamente un proceso en el cual, mientras nosotros estábamos entre la independencia y la guerra federal, llegaron unos exploradores, empezaron a trazar líneas y comienzan a buscar entrar, incluso a ser posible hasta el Orinoco, para obtener una manera de conectar el Orinoco con el océano. ¿Y qué es lo que están buscando? Maneras de tener territorios para desarrollar la fiebre del oro que está en plena vigencia y vías de navegación. Lo están buscando aquí, lo están buscando en las Malvinas. Y ese proceso son hermanos, porque el Reino Unido hace actos de esta naturaleza durante toda su historia. Recordemos que esos son los tiempos en los que el Reino Unido decían que era un imperio donde nunca se ponía el sol, porque era un imperio que se había tomado terrenos en todo el mundo y que estaba haciendo abuso de acuerdos previos y que había buscado hacerse espacio porque nuestro continente había sido tomado en la parte sur fundamentalmente en base a los acuerdos entre Portugal y España. Entonces, la falta de territorio de Inglaterra en ese momento es la que la hace mirar para acá. Entonces, esa situación que tenemos allí en el siglo XIX vuelve a aparecer en este momento por las mismas causas. Y la denuncia de esos espacios, de esas actitudes, la encontramos tanto en la denuncia que hacía el Libertador de exploraciones ya a comienzos del siglo XIX, la encontramos a mediados del siglo XIX cuando está una importante cantidad de correspondencia que demuestran que esas líneas no se trazaron porque hubiese realmente presencia de colonos allí. No se trazaron porque Venezuela vendió un pedazo de territorio. No se trazaron porque Inglaterra sucedió a Holanda o a España.
Se trazaron simplemente porque podían. Porque si nosotros recordamos la guerra de independencia y la guerra federal, dejaron a Venezuela en una situación extremadamente débil. Y nosotros no teníamos cómo oponernos precisamente a ese imperio. Y caemos que no es casualidad que todas estas cosas son los comienzos de la doctrina Monroe. Porque lo que hay también en ese tratado de Washington es Estados Unidos diciendo: si tú quieres tomar mi patio trasero, tienes que hablarlo conmigo. Y no puedes ni siquiera hablar con ese pueblo de segunda, de incivilizados, que es Venezuela en el siglo XIX. Entonces, esto origina la postura de Venezuela en abril de 2023. El tiempo procesal hace que, descartada la excepción preliminar de Venezuela, hecha y admitida contra el EGEM, porque es contra el sentido del Acuerdo de Ginebra, esa denuncia unilateral de Guyana, Venezuela recibe la decisión y dice: vamos a una consulta nacional. Y esa consulta nacional, que es desde abril, está en dos claves. En clave interna, ya les conté cómo nuestro sistema constitucional hace que una decisión de esta entidad no pueda ser tomada tan solo por el gobierno, porque no puede haber una transferencia de soberanía. Y en el plano internacional, que es muy importante, recuerda que no estamos ante una situación que afecte a un gobierno, sino que afecta a todo un Estado, a toda una nación. Y eso tiene mucha importancia porque el lenguaje de Guyana contra el gobierno de Venezuela ha sido cada vez más vehemente. Me preguntaban en estos días en un espacio como este, ¿pero por qué es en septiembre que se enciende y por qué las preguntas de referéndum son tan importantes? ¿Por qué en septiembre comienzan a haber cambios muy duros de la postura de Guyana? Guyana ya no está alegando el diferendo territorial. Guyana ya no está alegando que hay que esperar a la Corte Internacional de Justicia, sino que ha declarado tener plenos derechos soberanos sobre ese territorio y sobre nuestra mar. Y ese cambio, que está alimentado por los avances en el proceso de licitación petrolera para ese territorio, viene acompañado de otra situación. Desde el año 2020, el principal socio militar de Estados Unidos para el sur de América es Guyana. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y esto más o menos por qué? Pues recordemos de nuevo dónde estábamos nosotros entre el 19 y el 20. Y nosotros recordaremos que ni en el peor momento de Bolsonaro el ejército brasileño aceptó venirse contra Venezuela, porque hay una doctrina militar compartida de no agresión. Y si bien lo intentaron por Colombia, nosotros recordaremos qué pasó por Colombia. Entonces nos queda el otro ala del mapa. Y a partir de allí hay una cooperación militar creciente en Guyana con Estados Unidos y tiene ese tránsito de decir, vamos a arreglar Guyana en función del Acuerdo de Ginebra, que lo abandonan en el 15, vamos a exigir el cumplimiento y la validez del laudo de París, que es lo que toman en el 18, a que llegan a septiembre del 23, donde hablan de soberanía plena sobre el Esequibo, y llegamos a noviembre del 23, donde Guyana está hablando de derechos eternos sobre ese territorio. Entonces, nosotros vemos allí una subida del tono. Y ahora hay un punto que es importante. Venezuela sostiene que nuestra resolución ha de ser en base al Acuerdo de Ginebra, que tiene esa solución pacífica, mutuamente satisfactoria
y ha reiterado una y otra vez que no va a ir a la fuerza. Y a partir de allí nosotros vamos a ver cómo Guyana trabaja el imaginario de que Venezuela desplegaría fuerzas militares contra Guyana. Si ustedes se ponen a revisar la prensa entre las últimas horas, se van a dar cuenta que Guyana convocó una jornada nacional de oración para el día de nuestro referéndum. Ellos sintiendo o proyectando una posible salida bélica de esta situación, que también estaba en el asunto en la audiencia que vimos la semana pasada, donde Venezuela decía, hemos dicho una y otra vez que no queremos una salida militar. Hemos dicho una y otra vez que queremos volver a los términos del Acuerdo de Ginebra. Y tenemos que ver que también es importante quienes han planteado qué ocurrió con esta situación durante el periodo que empieza en 1999. Desde 1999, con la llegada de la Constitución bolivariana, nosotros vamos a ver primero la vigencia del artículo 10. Nuestro territorio es el territorio de la capitanía y expresamente está fuera de las normas invocables el laudo de París, porque es un laudo viciado de nulidad. Seguidamente tenemos una cantidad importante de declaraciones que Venezuela reivindica el carácter de su derecho histórico sobre el Esequibo. También vamos a darnos cuenta que Venezuela nunca se retiró en el periodo del comandante Chávez ni en el periodo de Nicolás Maduro de la mesa de negociación con el Esequibo, pero que lo que ocurrió en ese periodo era que Venezuela apoyó el desarrollo de Guyana como un país hermano que formaba parte de las naciones que estaban llamadas a un proyecto que siempre ha sido el nuestro, que es el desarrollo sostenible de la gran nación del sur y del Caribe. Entonces, en esas cláusulas nosotros tenemos que ver que Venezuela no ha cambiado su posición desde 1962. Nosotros tenemos que ver que la delegación que fue en 2022 a la Corte Internacional de Justicia y la que defendió la semana pasada es una colisión de diferentes fuerzas políticas. Nosotros tenemos que entender que por primera vez en Venezuela estamos ante un ejercicio político no partidista. Este comando, esta situación de Venezuela toda, involucra tradiciones políticas distintas, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que la reivindicación de esto ha incluido a militares, historiadores, políticos, cultores, y todo ese mapa es lo que nosotros tenemos como la reivindicación de que no se puede hacer valer una línea no documentada, no se puede hacer uso de mecanismos diseñados para la paz simplemente para valerse de hacer enclaves de desestabilización en el continente. Y por eso nosotros vemos que manteniendo la misma posición histórica, lo que ha cambiado es la situación de la confrontación. La situación de la confrontación que busca una salida y una respuesta cuando nosotros estamos haciendo lo que siempre se ha hecho, la convocatoria de todo el pueblo para la selección de cuáles son los mecanismos idóneos conformes a nuestra Constitución y a nuestra tradición de resolución diplomática de paz. Que fíjense en otro detalle, Venezuela incluso al día de hoy mantiene la solicitud a Guyana de acordar dentro del artículo 33 cualquier mecanismo que no esté determinado por el rechazo histórico de Venezuela. Porque ese es el detalle. Existen diferentes mecanismos, mediaciones directas, buenos oficiantes, comisiones mixtas, juntas de trabajo, existen muchas en el 33. Pero solamente hay una que tiene el rechazo histórico de Venezuela. Y lo tiene precisamente porque estamos viendo ese paralelismo que les decía.
Tribunales compuestos por gente que tiene una postura previa contra Venezuela, que no involucra a venezolanos decidiendo sin bases jurídicas nuestro territorio. Y allí toda la clave. Decía el título de este espacio: análisis del referéndum y perspectiva. La perspectiva es que Venezuela no va a dejar de reivindicar el territorio en la fórmula de la Capitanía General. El tema es nosotros decidir cómo vamos a defender nuestro territorio, y que yo creo que el hecho de recordar que es un asunto de la nación y no del gobierno, y que nosotros vamos a promover la consulta, el diálogo y la exigencia dentro de la Constitución, es realmente lo que centra este momento histórico. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Bracho. De verdad, es una panorámica muy compleja, con muchos vértices y aristas, que ha sido tratada en forma sucinta, de una manera magistral, y agradecemos efectivamente todas las explicaciones que nos ha dado en el día de hoy. Veo que vienen algunas de las preguntas. Eso depende de un montón de situaciones. Yo creo personalmente que no, porque recordemos que nosotros tenemos una postura realmente muy sólida de que esa fue una acción fraudulenta, pero no podemos irnos adelantando, porque seguramente si en el 2015 alguien nos hubiese dicho que esto podía llegar acá, yo les hubiese dicho que jamás. Entonces son cosas que hay que ir viendo y escuchando a los voceros oficiales. El secretario general de la ONU no remitió la controversia a la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de la ONU escribió una carta en la que dice que como no se logra un acuerdo para renovar el buen oficiante y que ha pasado tanto tiempo, él recomendaría que las partes vayan a la Corte Internacional de Justicia. Y no lo hace porque no lo puede hacer. ¿Qué hace Guyana? Guyana se va sola, por eso es que siempre van a ver que es la remisión unilateral de Guyana, y dice, epa, yo estoy aquí porque la ONU dijo esto. Pero eso no es lo que dijo Ban Ki-moon, y a partir de allí es donde nosotros vemos unas alertas de que haya sido admitida la jurisdicción. Mira, yo creo que nosotros desde el 2005 nos hemos acostumbrado a que llamar a no votar sea un recurso de la oposición. ¿Qué ha hecho el gobierno respecto a eso? El gobierno ha alimentado y ha buscado que hayan espacios de debate, y recordemos que en Venezuela el voto no es obligatorio. ¿Qué me parece a mí no un detalle menor? Que nosotros tenemos que ver que coincide letra a letra lo que dice ese sector de la oposición, que es minoritario, con lo que dice Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. De allí que nosotros veamos que han habido declaraciones del gobierno en el que dicen, mira, qué casualidad, ¿será que son los mismos financistas los que van aquí por la abstención y los que van allá por la proscripción del referéndum? Bueno, nosotros sabemos que el proceso de la revolución bolivariana ha tenido una lucha por cambiar las reglas de los hidrocarburos. Y Guyana le está dando a estas compañías un régimen de regalías que es inferior al que nosotros teníamos a comienzos del siglo XX. ¿Qué pasa? Están
ambicioso el proceso de licitaciones y es tan pequeño Guyana y es tan pequeña la población que ellos están señalándoles que se van a hacer ultramillonarios, pero se van a hacer ultramillonarios como son las colonias petroleras, no en inversión para ese pueblo. Y la ExxonMobil, junto a la ConocoPhillips y otras, han sido grandes adversarios de Venezuela, en especial desde la ley habilitante, que fue la justificación del paro petrolero y del golpe de 2002. Entonces, ¿qué pasa? ExxonMobil, que es una compañía altamente vinculada, por ejemplo, al gobierno de Donald Trump, fue los que más han empujado por este escenario. Entonces, la denuncia que hace el gobierno, y allí de nuevo, supongo yo lo suficientemente fundada, es que la Exxon es quien hace el cambio de Guyana, porque detrás de esto hay un motor económico importante y que no es menor que revisemos cómo en Guyana hay un debate que está pidiendo al gobierno que explique cómo está aceptando esas reglas de concesiones y que explique cuáles son los intereses y tejidos financieros que hay atrás. Ok, ahí hay un tema que me parece importante porque estoy buscando un datico que tenía por aquí. Si nosotros leemos solamente la carta, nosotros vamos a ver que si un país obtiene una decisión y esta no es acatada por otro, puede ir a la Corte, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, hay muchos países que no han acatado lo que ha decidido la Corte. Entre ellos Francia, Estados Unidos, Albania, Argentina, Guinea-Bissau, Irán, Malasia, Nigeria, Rumania, Sudáfrica, Tailandia, Islandia y Marruecos, entre otros. Luego hay una tendencia de la Corte a tomar decisiones que son inaplicables, que es el caso de la decisión sobre el diferendo territorial que tiene Colombia. ¿Qué vamos a hacer nosotros pase lo que pase? De una lectura de las noticias y de la postura oficial de Venezuela, vamos a pedir que se aplique el Acuerdo de Ginebra, es decir, una decisión acordada y satisfactoria para ambas partes. Los escenarios después del 3 de diciembre están marcados por el tiempo que nos queda para la contestación de la demanda y veremos cuál es la postura oficial y allí, vuelvo y digo, estemos atentos a lo que dicen los voceros oficiales. Volvemos a lo expresado por el memorándum de Venezuela en este caso, y es que Venezuela seguirá insistiendo por la vía del Acuerdo de Ginebra y la solución pacífica. Yo creo que Venezuela está haciendo los máximos esfuerzos para que eso sea un acuerdo pacífico. En relación a eso, tenemos que recordar que la ONU es un entramado muy complejo en los cuales esas designaciones dependen de la Asamblea General, entonces dependen de una conformación de fuerzas, ¿no? Y tenemos que recordar que la Corte ha escogido 5 nuevos jueces, teniendo 10 previos y teniendo un juez ad hoc que fue reconocido por Venezuela. Sin embargo, creo que ya todos estamos claros de qué podemos esperar de este tipo de instancia. No tiene derechos supranacionales, en tanto lo que existen son mecanismos en los cuales se favorece la solución pacífica dentro del reconocimiento de la soberanía de los estados. Yo creo que lo entienden muy bien y por eso lo temen, ¿no? O
sea, entienden muy bien que ellos no quieren ser gobernados por el pueblo, sino por élites extranjeras. Y creo que esos son los 20 años de desafío que hemos vivido, ¿no? A mí, de hecho, en eso creo que fue muy claro los momentos de máxima presión, cómo hay un sector que no reconoce la condición de ciudadanos de las grandes mayorías y cómo precisamente esa es la bandera que ha permitido que la revolución siga en pie. Esos eran todos los poquitos papeles.